Hola, muy buenas. Bienvenidos a este nuevo video análisis en el canal Master Wayne. Hemos tardado un poco en sacar un nuevo vídeo, pero bueno, ya estamos aquí. En esta ocasión vamos a analizar la película La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson en 2004. Y nada, para hablar de esta película y de Mel Gibson tenemos al amigo Federico. ¿Qué tal, Federico? Hola, buenas tardes. Feliz Sábado Santo a todo el mundo. Es un buen día para hablar de esta película. Sí, sí, ya que Ujú. estamos en Semana Santa, pues digo, pues es una buena ocasión para sacar para traer a colación esta película, que la verdad es que yo no la veía desde su estreno, Ujú. pero fíjate que bueno, me encantó en su momento, Sí. pero no me había atrevido a volver a verla porque fue una película que me impactó tanto Mm. emocionalmente que era como que no quería volverla a ver, quería solo Mm. quedarme con aquella experiencia, pero ahora Mm. me ha picado el gusanillo de volverla a ver y digo, pues ya que estamos, analizamos. ¿Tú esta película la has visto varias veces o...? Sí, a mí también me impactó mucho en su momento, pero sí que me la compré en Blu-ray cuando salió y Ujú. la he vuelto a ver varias veces. Y es verdad que cuesta, además de que es una vivencia la primera vez que la ves, pero luego también es una película que te cuesta ponerte a ver por lo dura que es. Pero de alguna manera cuando te pones, al final te alegras de haberla vuelto a ver porque eh, pues siempre encuentras cosas nuevas, ¿no? Y fíjate que decías que no la veías desde el estreno y me he puesto a pensar, digo, "Jolín, son ya 15 años, ¿eh?". Sí. Es que el tiempo pasa volado y es una película ya que tiene nada menos que 15 años, o sea que la habrás visto con unos ojos muy frescos, ¿no? Porque es mucho tiempo. Sí que ha llovido, sí, y la he vuelto a ver y ahora hablaremos, pero Ujú. no sé si me ha impactado como si la hubiera visto por primera vez, ¿eh? Porque me acordaba de ciertos momentos, Ujú. pero la experiencia ha sido muy intensa, la verdad. Ujú. Pues nada, vamos a hablar de la película. ¿Qué te parece? Bueno, no sé si quieres hablar un poco de Mel Gibson. Primero, ¿qué opinas de él como director? Y si esta es su película, o sea, la película de Mel Gibson que más te gusta, o estaría en la media, o ¿qué opinas de Mel Gibson como director en A mí me general? interesa mucho. Yo creo que es un director que además de que técnicamente es muy bueno, o sea, yo creo que visualmente es un tipo que sorprendió a todo el mundo cuando empezó a dirigir. Es alguien que también se implica mucho en las historias que cuenta y a mí me resulta un director interesantísimo y yo sí creo que esta es su mejor película, quizá porque es muy personal para él, le toca muy cerca sus creencias y para mí es probablemente la más completa, sí, y eso que, pues tiene, pues, con la que todo el mundo más o menos lo descubrió como director, aunque no es su primera película, que es Braveheart, ¿no? Sí. Que fue, pues, un grandísimo éxito y una película que gusta mucho, ¿no? Y con la que ganó el Oscar al mejor director, además. En aquel momento parecía que tenía un futuro esplendoroso por delante, pero bueno, cometió errores en su vida y en Hollywood le pasaron factura y he estado mucho tiempo pues bastante marginado allí. Pero bueno, ha vuelto de vez en cuando, nos hizo Apocalipto, que yo creo que también era muy interesante. Recientemente la película bélica Hasta el último hombre, ¿no? O sea Sí. que... Ujú. Ujú. Sí, sí. A mí, yo no sé si es porque la acabo de ver y la tengo muy reciente, pero yo esta diría que también es su mejor película. ¿Eh? Mm. Me ha parecido. Y eso que a mí, él como director tiene una filmografía, bueno, muy Ujú. corta, pero diría que es uno de mis directores favoritos. Y Ujú. además, sobre todo por la capacidad que tiene de narrar en imágenes, ¿no? Porque, Mm. porque en esta película, por ejemplo, que como curiosidad, esta película pues se estrenó sin doblar a ningún idioma. Es decir, Ujú. en Estados Unidos, que es, digamos, su país de producción,
los actores hablan en versión original en hebreo y arameo, me parece que es, Y latín. y latín, claro. Claro, y latín, exacto. Mientras estaba viendo la película, pensaba, claro, estos que, sobre todo los romanos, se nota que están hablando en latín. Y es que, bueno, pues hablan en estos idiomas y está con subtítulos en inglés en Estados Unidos o en España en castellano o donde sea, ¿no? Y es que, claro, bueno, aparte de por esta, yo creo que necesidad de Mel Gibson que tiene pues, de darle mucha fidelidad histórica y a lo mejor él consideraba que conservar el idioma original le daba una sensación de, de realidad, ¿no? De hechos históricos que no le da, pues si se ponen a hablar en inglés, ¿no? Con acento de Estados Unidos. Claro. Y por eso también lo hizo en Apocalipto. También hablan en el idioma. El idioma, sí, de las tribus de allí, de los incas, creo Sí, recordar sí. que eran, o los aztecas, no recuerdo bien. Yo tampoco estoy seguro. Pero Sí, sí, dime. no, que además Mel Gibson, la idea era mucho más atrevida porque él quería estrenarla en los idiomas estos, pero sin subtítulos, porque él pensaba que la potencia de las interpretaciones y el hecho de que la gente conocía los pasajes bíblicos, pues haría que la gente lo entendiera sin subtítulos. Pero bueno, finalmente, pues la distribuidora pues le convenció de que podía ser un poco duro, ¿no? Y que bueno, pues no Sí. pasaba nada por poner los subtítulos, ¿no? Y así se hizo. Si ya es poco comercial ponerle subtítulos, pues ya imagínate sin nada, ¿no? Sí, bueno, pero fíjate, además en un país como Estados Unidos que no ven nada en versión original, que Claro. ellos están acostumbrados a que todo lo ven en inglés y cuando una película se estrena en versión original tiene unas recaudaciones absurdas. Bueno, pues esta película hizo 370 millones, creo recordar, una cosa así, solo en Estados Unidos, unos 600 en todo el mundo, con lo cual para una película eso, hablada en esos idiomas y subtitulada, pues es increíble, ¿no? Y además partiendo de un presupuesto de 30 millones de dólares, o sea que multiplicó por 20 la recaudación, el presupuesto que había tenido, ¿no? Y pues un éxito enorme, ¿no? Y además Sí. una película con calificación R, que también impedía que la gente de menos de 18 años entrara en las salas, ¿no? O sea que todo un logro, sin duda. Sí, lo tengo aquí, 370 en Estados Unidos y 240 en el resto del mundo. Pero sí, es que además es que yo creo que esta película en Estados Unidos, y yo creo que en general en el mundo, movilizó mucho al sector cristiano, ¿no? Porque yo recuerdo cuando la fui a ver que la sala de cine estaba llena de sacerdotes, monjas y demás, o sea que había mucha gente, pues no sé si se había corrido la voz en las misas o algo así, que había que ver esta película. A lo mejor todo ese impulso en Estados Unidos, seguramente también el sector cristiano del país, pues fue más a verla. Yo creo que a lo mejor es gente que no necesariamente va al cine demasiado, pero fue a ver esta película. Entonces yo creo que eso le dio un empuje a la recaudación muy, muy importante. Sin duda. Pero aparte es que esto que decimos de que tenga subtítulos, es que no me extraña que él confíe en la potencia de las imágenes porque es él cómo narra en imágenes, es decir, podía ser prácticamente cine mudo, bueno, a ver, no tanto, ¿vale? Estoy exagerando, pero hay escenas que no tienen prácticamente ningún diálogo y solo con cómo están filmadas, con el montaje, con la música, te transmiten una emoción que es que para mí ha sido una experiencia increíble. Me llama la atención que estoy aquí viendo en Film Affinity, porque los dos estamos de acuerdo en que es la mejor de Mel Gibson en nuestra opinión. Y tiene en Film Affinity, que vota el público, como todo el mundo lo sabe, los usuarios de la web, quiero decir, tiene un 6,4 y en cambio Apocalipto, por ejemplo, tiene un 7,2, hasta el último hombre tiene un 7,2.
Y Braveheart tiene un 8, ¿no? Sí, es que, a ver, es una película que dividió mucho. Es decir, hay Sí, gente que la ama y hay gente que la odia. Y de sí, hecho, el público, pues en general tiende a lo positivo, aunque hubo división, pero tiende a lo positivo, pero las críticas es al contrario, tienden a lo negativo. Si sí. ves las páginas de que resumen las críticas, verás que tuvo en general malas críticas. También hay que tener en cuenta que bueno, que pasa mucho con todo lo que tenga que ver con el personaje de Jesucristo, ¿no? Las reacciones están Ujú. siempre perfiladas muchas veces por consideraciones religiosas, históricas, que no tienen a veces que ver con lo artístico, ¿no? Claro. Y creo que ocurrió en esta película. Yo creo que es una película que ciertas acusaciones que se le hacen desde la gente que no le gustó, eh, digamos que puedo entender que digan eso, porque hay que entender el contexto y hay que entender, porque la película no pretende ser tampoco 100% una especie de retrato histórico de lo que pasó. Es decir, es una mezcla de eso y de una película totalmente confesional, es decir, que, Ujú, que- que ponen imágenes también lo que es la doctrina católica, ¿no? sobre la pasión de Cristo. Entonces, mm. eh, es por un lado histórica y por otro lado muy alegórica, muy, muy simbólica. Sí, Y, sí, y sí. ya iremos hablando, pero juega constantemente con esos dos elementos. Entonces, de base, quiero decir, por ejemplo, una de las acusaciones principales es que la película era en exceso violenta, que se recrea en la violencia, que se recrea en la sangre, llegaron a decir pornografía violenta. Sí. Y yo creo que puedo entender que, porque la película es muy dura y es verdad que no te ahorra nada, pero no es por un recrearse en la violencia, sino por lo que quiere hacer Mel Gibson, que es, bueno, para empezar, el título ya te lo dice, la pasión, ¿no? Primero reflejar la pasión de Cristo y luego, nada más empezar la película, hay un pasaje de los evangelios en el que se habla de cómo, digamos que cada herida, cada sufrimiento lo recibe para curar al mundo de sus pecados. Entonces, esa idea de la pasión de Cristo fue para expiar nuestros pecados está en la historia impresa. Entonces, él no puede ahorrar nada, porque es como decir, igual que Claro. él pasó por todo esto sin ahorrarse nada, esta película pretende no ahorrarte nada, ¿no? Y puede ser una experiencia dura, pero el sentido, digamos, simbólico que tiene es ese, y entonces no puede hacerlo de otra manera, Mel Gibson, yo creo. O sea Sí, que, sí. es decir, o estás a bordo o no estás. Sí, es Incluso, cierto. aunque no seas creyente, ¿no? Pero quiero decir que el planteamiento tiene que ver con este punto de vista y ya está. Sí, 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 totalmente. Se nota que es una película hecha, digamos, desde la fe, ¿no? Es Mm, decir, desde, pues sí, desde las creencias religiosas. sí. Y de hecho también Jim Caviezel, Ujú. que es el protagonista que interpreta a Jesucristo, este hombre también, este hombre es más religioso aún que Mel Gibson. Este hombre Sí. es muy, muy, muy religioso y aquí hace pues la interpretación de su vida, se Mm. puede decir, vamos. Sí, aparte él lo vivió de una forma muy intensa, incluso pues hay una de las anécdotas conocidas que le cayó un rayo cuando estaba crucificado, en la escena de la crucifixión, cayó un rayo en la cruz en la que él estaba, ¿no? Y bueno, pues no sé Sí, si él era antes creyente, pero desde luego desde que hizo la película pues se volvió mucho más religioso. También Mónica Bellucci y algunos otros también confesaron que por la experiencia del rodaje les hizo pues acercarse más a la fe, ¿no? Y bueno, pues
Sí, sí, es verdad que la película, claro, se titula La Pasión de Cristo, entonces va. O sea, la película no intenta engañar a nadie, yo creo. O Mm, sea, el propio título ya te lo dice. Pero sí que me parece brillante cómo están insertados los flashbacks a mm, través de toda la película. Que por cierto, mientras los veía, no sé si esto es un poco exagerado, pero me ha recordado un poco a Man of Steel, a cómo mm, están los flashbacks insertados en Man of Steel, porque que es sí, una película que también tenía unos ciertos simbolismos, mm, más o menos, de Superman con Jesucristo, sí, y que todos los flashbacks estaban incluidos relacionados con algo que le ocurría en el presente. eso es. Y aquí está hecho, no sé si se inspiraron en cierta forma o no, porque bueno, esto también estaba en Batman Begins, que ya sabemos que Mm, Man of Steel viene un poco de esa rama, ¿no? sí, Pero me ha recordado muchísimo a eso y cómo están insertados los flashbacks. Me ha gustado mucho, más allá de los flashbacks brutalísimos que ahora hablaremos, mm, que son los mejores, pero incluso uno tan sencillo como que me ha gustado mucho, como este que está él con su madre trabajando de carpintero mm, y que se le ve incluso reír a mm, Jesús, ¿no? Que es sí, una cosa que me ha gustado mucho porque, claro, aquí desde la primera escena de la película prácticamente ya le vemos a él mm, sufriendo, se puede decir, claro. ¿no? Entonces, me ha gustado mucho ese inserto de esa escena de él que le muestra como una persona, pues, terrenal Cercano. también. Es Sí, exacto, cercana, eso es. sí, sí, y humano, porque existe esa doble naturaleza en Jesús, ¿no? Desde el punto de vista de la película, que es confesional y que por lo tanto en ningún momento pone en duda que la divinidad de Jesús, pero al mismo tiempo pues tiene la naturaleza humana, ¿no? Entonces, en esas escenas ayuda mucho a respirar la película, porque claro, como la película está contenida en esas horas que son tan dramáticas, ¿no? Y tan Sí, intensas, ¿no? Esos momentos vienen muy bien, ¿no? Ya hablaremos porque hay algunos que incluso tienen su sentido incluso teológico, ¿no? ujú, Dentro de lo que es el tono de la película, primero le da una cierta variedad salirte de esas horas y dar otra visión de Jesús y poder respirar un poco. Incluso la escena de la última cena, ¿no? sí, Cómo habla con los discípulos, él no está tampoco en modo místico, ¿no? Mirando al cielo, sino que lo ves muy cercano con ellos, también les sonríe, ¿no? sí. Entonces, pues eso se agradece, ¿no? Y da otras dimensiones al personaje de Jesús, claro. Ujú, También por lo que significa de ver, porque claro, vemos durante gran parte de la película a él con la cara prácticamente desfigurada, con ujú, la tortura que le están haciendo. Entonces, tiene mucho impacto ver esos flashbacks en esos momentos porque te lo muestran a él, pues normal, ¿no? ujú. O sea, entonces, claro, ese contraste, porque si no parecería que siempre le has conocido ya sufriendo o en el día de su muerte prácticamente. Eso es. Y ese contraste funciona muy, muy bien. Él no quería Eh, salirse de contar la pasión, entonces la película se limita a eso, pero los flashbacks le permiten eso, un camino distinto para poder mostrar esas otras facetas, sí. sí, 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 sí. ¿Y sabes a qué película me ha recordado esta vez que la he visto? Que igual te sorprende, ¿eh? No lo sé, Ujú. a lo mejor te resulta normal, pero esta comparación. Pero me ha recordado en algunos momentos a, a la película de El Exorcista. Ah, sí. Sí, Eh, no hago yo el No, pues, a no, ver. me ha recordado mucho, es decir, todos los momentos sobrenaturales de esta película, Ujú. el cómo están tratados y me recuerda mucho a cómo está tratado en El Exorcista, que ahora la veo como una película mucho más religiosa y no tanto de terror, ¿sabes? Sí. Bueno, Ujú. ya lo sabríamos, ¿no? Que El Exorcista es muy, muy religioso, pero sobre todo, por ejemplo, la escena esta que me gusta mucho, que es la de Judas cuando está con los niños, que son como sus demonios, Ah, ¿no? sí, que Que, la les, atormentan, sí. que la atormentan y cómo ve ese animal pudriéndose Mm, y tal. Eso me ha recordado mucho a las escenas estas del principio del Exorcista que está en África mm.
y sí. ese tono sobrenatural, pero que no termina de ocurrir nada sobrenatural. Mm. Es muy... Simbólico, alegórico, sí. Sí, Eso es sí, muy sí. Sí, simbólico. eso las une. Sí que es verdad que El Exorcista tiene momentos que también entra, más que en simplemente mostrar una realidad, entra en lo alegórico y en lo simbólico, sí. Ahí sí Sí, sí, que sí. conectan. Sí, y bueno, esto que hemos comentado de Jim Caviezel, la verdad es que Ujú. hace una interpretación genial. Para mí Sí, tiene unas miradas, sobre todo. mm, Además, teniendo en cuenta que durante gran parte de la película tiene un ojo prácticamente tapado sí, de que le han pegado, ¿no? Y lo tiene prácticamente cerrado, pero con el ojo que le queda, estoy acordándome de una mirada que tiene con Pedro, por ejemplo, cuando le mm, niega 3 sí, veces. Ese sí. cruce de miradas que tiene wow, es como impactante, ¿no? Te sientes ahí como Pedro, totalmente. Totalmente, claro, y es la intención, ¿no? Porque Pedro es el representante de la iglesia, es el discípulo que representa la futura iglesia, ¿no? Entonces, pues Mel Gibson quiere poner al espectador cristiano en esa posición, ¿no? Cuando le fallas a Jesús, ¿no? Como esa. Mm, Pero bueno, por supuesto, siempre el mensaje final, y yo creo que eso es lo que la gente que la acusa de centrarse en la violencia o incluso de antisemita, todo eso, el mensaje final es un mensaje de amor y reconciliación. Entonces, eh, yo creo que sí, es lo que queda al final, ¿no? Me acuerdo, es muy curioso porque, como te digo, con esta película pasa que hay gente que proyecta en ella pues muchas cosas. A lo mejor un creyente proyecta ciertas cosas, pero y a lo mejor un no creyente otras. Yo recuerdo que hablaba con un amigo que no le había gustado nada y me decía, a lo mejor es que habiendo leído que era antisemita, él ya lo quería ver ahí está o condicionado. esperaba verlo, ¿no? Y decía él, en la escena final, la escena de la piedad, ¿no? Cuando tiene la Virgen el cuerpo de Jesucristo en sus manos, Sí. esa mirada de odio que tiene la Virgen, digo, Oh, ostras, de odio. yo no veo odio por ningún lado. Digo, es más, digo, la próxima vez que veas la película, fíjate cómo a lo largo de toda la película, eh, la Virgen que va siguiendo a Jesús por donde lo van llevando, en ningún momento mira a los que le están haciendo daño, en ningún momento. Está todo el rato centrada en él. Es increíble porque su mirada es 100% centrada en Jesús. Ella no pierde ni un instante en mirar a quienes le están pegando o a quien... Es decir, no hay reproche, no hay odio. Y esa mirada final con el cuerpo de Jesús en las manos es la mirada del vacío que se le queda a ella en ese momento. Claro, Sí, sí, sí. eh, Que es una mirada prácticamente al espectador, es como prácticamente a cámara, claro, y rompiendo como la cuarta pared, sí, sí, vamos, totalmente. casi eh, como increpando, no increpando, sino aludiendo al espectador, Sí, ¿no? sí, eso es, eso Sí, es. porque nuevamente es que Mel Gibson, el punto de vista para hacer esta película es mostrar la pasión de Cristo y cómo la pasión es eh, el motivo es para expiar los pecados del mundo y de hecho, no sé si conoces esta anécdota, las manos que clavan a Jesús en la cruz, porque Ah, son planos detalles de un romano clavando a Jesús, ¿no? sí. Esas manos son las de Mel Gibson. Mel Oh, Gibson hizo esos planos tan rodados con las manos de Mel Gibson y él decía que, dice, tenía que ser yo, dice, porque soy el director de esta película y dice, yo me identifico como la persona que pone en la cruz a Jesús. Dice, yo lo he puesto ahí con mis pecados, ¿no? Entonces, digamos que, claro, pues, ya, ya, ya. eh, Sí, Mel sí. Gibson como haciendo esta película, pero como miembro de la humanidad. Entonces, eh, todo en la película tiene que ver con esta idea, todo gira alrededor de este concepto y yo creo que esas visiones, ¿no?
de antisemitismo o de echar culpa, ¿no? Yo no lo veo por ningún lado, la verdad. Claro, es que por una parte está el que él creo que hay alguna anécdota en la que estando borracho ha dicho algo contra los judíos o algo así, ¿no? Entonces, o sea Sí, que ya digamos que ahí se le ve el pelo, ¿no? En ese sentido. Pero yo te voy a decir una cosa. En esta película, yo creo que sí que creo que sé por qué la gente puede haber pensado eso. Y es que eh, pero es algo que yo creo que es en común con el resto de películas de su filmografía. Y es que pinta a los malos como muy malos. O sea, tiene como una obsesión con retratar a los villanos con el mayor desprecio posible, con esas caras, con esas risas ahí, con los dientes sucios, ¿sabes? mm, Pero que en realidad, si lo piensas, es algo que ya hacía en Braveheart, por ejemplo. mm, Ya tenía. Me estoy acordando de un personaje que es uno que intenta violar a la mujer mm. de William Wallace. Que vamos, es que. O sea, se nota que lo han retratado para ser el tipo más despreciable Así es. del mundo solo con verle. Y también pasa en Apocalipto Mm, con estos que ven cuando llega a la ciudad, me parece que es ve sí. unas imágenes de gente allí, ¿no? Que supongo yo que te intenta retratar pues la corrupción de la ciudad o algo así, Mm, pero es como que tiene mucho mm, interés en eso, ¿no? sí. Bueno, Y en esta película también. Sí, sí, dime. no, que hay que decir que esa anécdota, ¿no? De cuando le detuvieron por ir borracho, no sé qué, y dijo Sí, no sé qué, eh, realmente salió después, eso ocurrió después de la película, entonces sí, lo sé, no lo sé. sabemos tampoco si es, ¿sabes?, un cotilleo interesado Ya, incidiendo en esto que se le supone, ¿no? puede Eh, ser. yo viéndola, sí que es verdad lo que dices, de que hay un cierto maniqueísmo en la presentación de los villanos, pero si te das cuenta, casi que carga más las tintas con los romanos que con los judíos. Realmente los romanos que azotan a Sí. Jesús, o sea, no son gente cumpliendo órdenes de un modo automático. No, no, son psicópatas disfrutando. Los verdaderos Sádicos, son sádicos muy totalmente. sádicos. Sí. Y sí, hombre, los que buscan condenar a Jesús los ves muy obcecados, pero mm, por otro lado, hay judíos que lo defienden y se ve en la película cómo hay una Sí. discusión ahí. Hay judíos que lo defienden, hay judíos que quieren ayudarle, el que le ayuda a cargar la cruz, la mujer que le seca la cara. Los Sí. propios, es que bueno, es que realmente, a ver, los propios apóstoles y el propio Jesús eran judíos. Ya, Entonces, ya, partiendo de ahí. partiendo de ahí es muy Sí, difícil decir que sea antisemita. Es decir, no hay una condena, no hay un retrato de decir todos los judíos son esto. Se ve mucha variedad de reacciones a Jesús dentro de los personajes judíos de la película. Y lo que hace la película es eh, contar lo que cuenta el Evangelio. sí, tal Además, cual. los diálogos están sacados del Evangelio. Podemos decir que a lo mejor los escribas, estos, los sacerdotes que lo buscan condenar, pues son unos villanos muy pues sí, pero no añade demasiado a lo que hay en el Evangelio. Entonces, es como, claro, cuando en una película, me acuerdo que cuando en Instinto Básico hubo protestas porque la asesina era bisexual y entonces decías, bueno, si eso no quiere decir que todos los bisexuales sean asesinos, ¿no? Entonces, no Sí. sé, a ver, hay que entender que en Hollywood la etnia judía pues es muy importante, ¿no? Y Ujú, tienen mucho poder de decisión y tienen ujú, muchos medios de comunicación. Entonces, cuando ellos se ven atacados, de alguna manera, pues digamos que reaccionan, ¿no? Y con esta película reaccionaron. eh, yo creo que quizá exageradamente, porque como digo, yo creo que no hace más que reflejar lo que cuentan las escrituras. sí, Entonces, yo creo que también, porque
No me imagino otro director haciendo otra versión de esto mismo Mm. sin pintar a los fariseos de la misma Claro, manera que aquí. Quiero decir, es que quiero decir, claro, si no los pones, es decir, si no hacen lo que hacen en esta película, es que no estás contando lo que dice el Evangelio. Entonces, eh, claro. pues hombre, podemos tener, a lo mejor hay gente que tiene problemas con lo que cuenta el Evangelio, eso ya sería otro tema, pero Pero si eso hacen una ya, película de esto, pues esto es así. Y además, como digo, podíamos haber dicho, no, es que él interesadamente quita de la película los judíos que sí que estaban a favor de Jesús, pero eso no lo hace, es que lo vemos en la película. Entonces, yo creo que sí, no se puede decir que sí, está sí, en sí. contra, ¿no? Sí, 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 tienes razón. Además con los romanos tenemos Mm, personaje de Poncio Pilatos que está descrito de una manera más o menos positiva ujú, sí. y su mujer y luego y tiene este subalterno que también es positivo en cuanto a Mm, que no, o sea, no quiere que le hagan más de lo necesario, ¿no? mm. Pero es verdad que luego todos estos que le azotan son sádicos absolutos. Es Total. decir, Mm, los romanos, o sea, de hecho, casi es peor, porque los judíos estos todavía podrían entender, aunque no es justificable, lógicamente, pero aún ujú, podrían entender que ha hecho blasfemia o sea, o podrían tener algo contra este hombre, pero es que los romanos que le azotan mm. es puro sadismo, sin ningún sentido ni ninguna No, yo creo razón. el personaje de Poncio Pilato está muy bien porque realmente si lees los evangelios es que eh, los evangelios te vienen a decir esto, que él no tenía nada en contra de Jesús. Él Sí, intenta, yo creo que él intenta por todos los medios que no se le mate, porque él no ve nada por lo que merezca morir. Y lo que pasa es que Poncio Pilato es muy político. Ahora que estamos cerca de las elecciones, esto lo podemos identificar con muchísimos políticos, ¿no? Que ante la presión social dice, bueno, vale, azotadlo y con eso ya arreglamos el tema y bastará, ¿no? Y entonces sí, cuando sale ya después de azotarlo, que además está muy bien cómo lo mira de repente Poncio Pilato y mira a los otros como diciendo, tío, os habéis pasado, ¿sabes? Porque, sí, pero, y cuando lo saca allí totalmente magullado, pensando que con eso se van a contentar, pues no, le piden que lo crucifique. Y entonces él eh, se lava las manos. Esto es muy político, ¿no? Es decir, buscan antes su conveniencia. Él era el gobernador en una región muy inestable del Imperio Romano y él lo que no quería eran revoluciones y él, pues al final, por conveniencia propia, lo entrega, ¿no? Y él acaba siendo más que nada un cobarde, sí. pero él es un tipo que es capaz, no, es capaz de ver que Jesús no merece morir, ¿no? Y tiene incluso conversación filosófica con él que viene del Evangelio también, ¿no? Sobre qué es la verdad, ¿no? Todo eso es muy interesante. Tenía que ser un tipo interesante este Poncio Pilato. Sí, no, y además tiene un diálogo con su mujer en la que le explica esto de que se la está jugando él, porque Mm, César le ha dicho que si vuelven a haber revueltas, se las mm, carga él. eso es. Entonces, sí, sí, toda esa parte del juicio a mí me encanta, Mm, todo eso. sí. Sobre todo, también me estoy acordando de un momento que está muy bien, ya que hemos hablado de las miradas de Jim Caviezel, Mm, hay un momento que está muy bien, que es cuando está Barrabás, mm, que hace esto de elegir salvar a Barrabás o elegir salvar a Jesús, ¿no? mm, Y que mira, este es otro ejemplo de que al Barrabás o sea, qué bien se le da a Mel Gibson retratar a seres despreciables mm. totalmente. Porque a este vamos, o sea, solo con verle la cara, Sí. ya sabes que es verdad todo lo que dicen sobre él. Y saca Es- la lengua y tal. Sí, sí. pero me hace mucha gracia cómo está así sacando la lengua, pero esa mirada que cruza con Jesús Mm. y cómo es el único momento que se pone serio, ¿no? O sea, que Sí, pasa por delante de él. Está. sí, se transmite muy bien esa idea de que Jesús realmente te llega al corazón de los hombres, ¿no? Y que tiene algo.
único, ¿no? Que hace que ante su presencia, ¿no? Pues el ser humano, ¿no? De repente se cambia, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Sí, Hay sí. un par de detalles quizá que con esto de los villanos que me parecen un poco exagerados y ahí sí que a lo mejor, pues por ejemplo, me parece un exceso en la escena de la crucifixión cuando hay uno de los crucificados que es San Dimas, ¿no? Que es el que dice a Jesús que, bueno, tú no mereces estar aquí y tal, y él le dice, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Y el otro que le increpa, de repente viene un cuervo y le pica el ojo, ¿no? Pues eso me parece ya... además, fíjate que eso yo creo que se sale un poco del mensaje este que decíamos que tiene la película de más de conciliación y de amor, porque es un poco... es como si volviera de repente el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? El del Dios ese vengativo y tal, en vez del Dios del amor, ¿no? Que representa a Jesús, ¿no? Sí. Y es curioso además porque la frase esa eh, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hay mucha discusión sobre esa frase, que además Mel Gibson la traduce así, de tal manera que tú entiendes que el ladrón va a entrar en el paraíso hoy mismo, el mismo día que Jesús, ¿no? Eh, pero hay mucha discusión entre lingüistas que se vuelve una discusión teológica, porque algunos dicen que lo que dice es, en verdad te digo hoy mismo que estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que el hoy mismo se refiere a te lo digo, ¿vale? Y no a estarás. Y ahí viene la discusión teológica de algunos que dicen que entras en el paraíso cuando mueres y otros que dicen que no, que es cuando llegue la resurrección, ¿no? Y entonces esa frase ha dado para mucha discusión. En este caso, Mel Gibson la ha traducido como la traduce la mayor parte de la tradición, ¿no? Que es estarás conmigo en el paraíso hoy mismo, ¿no? Pero Yo, sí, yo siempre lo había oído así. sí, Siempre sí, sí. Yo también, pero un día leyendo sobre ello, leí que había otra interpretación que decía que las palabras de Jesús, en realidad, en el idioma original, lo que decían era eso, que hoy mismo te digo que estarás conmigo, ¿no? Y es un futuro que no está definido, ¿no? Pero bueno, hay discusión sobre eso, tampoco, Sí, tampoco sí, sí. está claro. Pues no lo sabía yo esto. Ujú. Pues bueno, pues si quieres podemos hablar un poco del personaje de la madre, María, que tiene varios momentazos. Pues porque le va siguiendo, va siempre acompañada de María Magdalena y de este que es un apóstol que ahora no San recuerdo. Juan, San San Juan, Juan. el apóstol querido, sí. Y por ejemplo, esa escena de cómo lava la sangre, ¿no? Cuando Sí. retiran el cuerpo de Jesús Sí, del eso viene de una tradición judía en la que dicen que tienes que enterrar a la persona con todos los miembros, digamos, y con toda la sangre, como que toda la integridad que se pueda de la persona tiene que estar enterrada, ¿no? Entonces, es, eh, es una tradición judía, es decir, ella recogía toda la sangre que podía, pero al mismo tiempo, pues es una imagen muy potente, ¿no? Y sí, a mí es un personaje que me fascina. Es una actriz desconocida, Maya Morgenstern, una Ujú, actriz rumana, ujú. y realmente tiene una potencia en la mirada brutal. Y es un personaje. A mí me gusta mucho una cosa porque en las películas en las que retratan la pasión de Jesús, normalmente la Virgen aparece simplemente como una señora que no deja de llorar todo el tiempo, ¿no? Y aquí prácticamente llora un par de momentitos, es decir, no cae en el cliché de mostrarla simplemente llorando, ¿no? Y en cambio te conmueve mucho, ¿no? Es un personaje que me parece que está muy bien retratado en la película. Sí, 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 es cierto, ahora que lo dices. Y también María Magdalena, que por cierto tiene este momento que me parece fascinante este flashback que no sabemos, además es que como he visto la película esta tarde y no me acordaba de ese momento, y que aparece Jesucristo con una cámara lenta. Aquí se usa mucho la cámara lenta Sí, en la película
Ujú, y cómo aparece y luego vemos pues a los que la estaban apedreando, ¿no? ujú. Pero vemos cómo sueltan piedras y las tiran. Entonces, no sabes muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, Entonces, sí. entonces No, ves, no, termina, termina. lo que digo, que ves una figura que se arrastra por el lado izquierdo del encuadre, acercándose a Jesús, entonces Ujú, te das cuenta que es ella y ya entiendes ujú. lo que está pasando, ¿no? O sea, Claro, él también juega con que la persona tiene que tener un conocimiento un poco mínimo de las escrituras, porque obviamente si no conoces el contexto, a lo mejor esa escena pues no te dice, pero claro, si conoces pues es el momento de la mujer adúltera, ¿no? Una mujer que van a apedrear por ser adúltera, ¿no? Y Jesús pues la defiende y les dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ninguno fue capaz de apedrearla, ¿no? Que es curioso, ¿no? Eso me parece un feminismo muy potente, porque ser feminista hoy en día, pues hombre, tienes todavía tareas por delante para conseguir la igualdad total y tal, y está muy bien, algo muy noble, pero tú imagínate ser feminista en el siglo primero, ahí en Judea, ¿no? Es decir, en un momento en el que apedreaban a una mujer por ser adúltera, ¿no? Y ser capaz porque al final eso que dice Jesús no es para salvar a esa mujer, es como darles a entender que eso no lo pueden hacer con nadie. Entonces, es decir, ¿quiénes sois vosotros para apedrear a nadie? Entonces, eh, me parece muy potente, ¿no? Eh, en este caso, Mel Gibson une a la mujer adúltera con María Magdalena, que es como una tradición que ha habido. Hay gente que relaciona a los dos personajes, pero realmente tampoco tenemos nada que nos diga que es la misma mujer, ¿sabes? claro, es que yo he tenido la duda porque yo el episodio este del apedreamiento y lo de quien esté libre de pecado que tire la primera piedra lo conocía y por otro lado sabía que María Magdalena era prostituta, ¿no? Esa es la cosa, que realmente de María Magdalena, esa tradición de que era prostituta, de que era la mujer adúltera, es como una tradición que hay, podríamos decir, apócrifa, pero no está realmente en las escrituras, ¿no? Entonces, Claro, y tampoco, mira, ya que tú estás muy puesto, que tampoco entiendo muy bien qué escribe Jesús en el suelo antes de. No sé si te acuerdas, pero aparece Jesús y escribe algo en el suelo. ujú. Y luego es cuando los judíos pues tiran las piedras a cámara lenta como de que no la van a apedrear, ¿no? Pero eso que escribe en el suelo yo no lo pillé, la verdad. No sé si Pues, tú. pues ahora no recuerdo, la verdad. No Bueno. recuerdo. No sé si es que si lo que hacía era como una línea Sí, es para, verdad. como para marcar la división o algo así, como para decir el que, el que quiera apedrearla que pase la línea si realmente no tiene pecado, una cosa así, ¿no? Sí, Entonces, sí. creo que era algo de eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues estoy de acuerdo contigo en que lo del cuervo es un poco demasiado. Sí, Y, hombre, yo no hubiera visto mal que hubiera venido un cuervo y se hubiera posado sobre la cruz. sí, algo así. Pero lo del picotazo ya es Es un poco demasiado, es un poco ya un poco vengativo. vengativo, eso es Sí, un poco sí, vengativo. Y luego también hay otro momento que a mí no me gusta mucho. Aunque en general me gusta el personaje bueno, del diablo, asumo que es el diablo, ¿no? sí, la tentación, le llaman la tentación, sí, Satanás. Satanás. Pero este plano final en el que aparece él ahí, Mm. ¿sabes? Como gritando, me parece un poco que se sale un poco de. Sí, un poco videoclip de Marilyn Manson, ¿no? Un poco. Sí, algo así, algo así. Además, o sea, también porque a lo mejor los efectos no están muy bien, o sea, no sé, no. No, y porque sí que se sale un poco del tono, porque además Sí, el personaje de la tentación, que es
claro, es tan alegórico, tan simbólico. Está tratado de una forma muy sutil durante toda la película, ¿no? Y aquí es como de repente un momento monstruoso que, bueno, sí, sí, yo creo que se salen un poco del tono. Pero bueno, fíjate que el resto de la película sí que me gusta ese personaje. Sí, a mí Además, también. es, 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 es un personaje andrógino, es una actriz, pero tal como está presentado en la película no te queda claro si es hombre o mujer. De hecho, la voz la doblaron con voz de hombre. Entonces es Ujú, un personaje, es una actriz, pero con voz de hombre. Pero es voz de hombre que tampoco es completamente masculina. Es sí, decir, es una mezcla entiendo. ahí curiosa. No tiene cejas. Es, Tiene las uñas largas, sí, pero a la vez tampoco acaba de ser una mujer 100%, ¿no? Es como muy mortecino. Sí, y es un personaje, es muy interesante, ¿no? Hay un momento que deja a todo el mundo también rascándose la cabeza, ¿no? Que es el momento en el que en medio de la flagelación lo ve María, porque además hay otra cosa curiosa sobre este personaje y es que nadie lo ve excepto Jesús y María, ¿no? Claro, mm, María en la tradición católica pues nació sin el pecado original, entonces ella es capaz de ver al, sí. al mal, ¿no? Ella es capaz de ver el mal. Y es ese momento en el que aparece con un bebé deforme, ¿no? Ah, sí. Frente a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, hay varias interpretaciones. Eh, yo lo entendí como que, como es el personaje de la tentación, el fruto de la tentación es el pecado. Entonces, por eso es ese niño, ese bebé, que es el fruto de la tentación, es un bebé, pero deforme, ¿no? Y claro, ¿por qué lo ve María en el momento de la flagelación? Que quizás sea más duro incluso que la propia crucifixión. En el momento ese de la flagelación quizás sea el momento más de una violencia más explícita, ¿no? Y es volvemos otra vez a la idea que da forma a toda la película, que es relacionar el sufrimiento de Jesús, ¿no? La pasión con el pecado, ¿no? Y que era necesario para expiar el pecado. Y por eso es en ese momento en el que vemos claro, si apareciera solo Satanás, que es como la tentación, no tendría todo el sentido que le quiere dar Mel Gibson, que es el pecado. Entonces, tiene que ser, entonces ese hijo de la tentación, ese fruto que es el pecado, ¿no? Pero bueno, como digo, fíjate que es una cosa muy alegórica, muy simbólica, ¿no? Tiene en una película que por lo demás es como enormemente realista, ¿no? Es muy Sí, sí. curiosa la mezcla, ¿no? Pero me gusta mucho cómo están metidos los elementos Ujú. sobrenaturales. Y bueno, por supuesto, este plano que también es muy. A priori también podría ser el del diablo ahí gritando en cuanto a que se sale un poco, pero en realidad a mí me encanta que es el de la gota de lluvia, ¿no? Que Ah, es cuando muere Jesús del todo, digamos, y que esto es un poco como la lágrima de Dios, ¿no? O sea, es como tal cual. Y este plano también hecho con efectos visuales, ¿no? Pues de la gota cayendo y tal. mm. Es. Es que es en el momento, es muy interesante, porque es en el momento en el que, de todo momento hemos estado como con la cámara muy en tierra, es decir, Claro, siguiendo a Jesús desde un punto de vista muy terrenal. Y en el momento en el que Jesús ya no está, en el que Jesús ha entregado su alma, ¿no? En ese momento la cámara adopta lo que llaman el punto de vista de Dios, que es ese sí, plano cenital desde lo alto, ¿no? Y la gota, ¿no? Entonces, es muy interesante, es decir, no es solo que la película esté muy bien rodada, es que está rodada de tal manera que tiene un sentido narrativo y un sentido hasta teológico, podríamos decir, ¿no? O sí. sea, que está muy. Hay otro momento que es a través del montaje, ¿no? Que es cuando mete el flashback de la última cena, el momento en el que instaura la Eucaristía, ¿no? Con el pan, Ujú. eh, está montado en paralelo con cuando Con suben los a clavos, ¿no? Jesús crucificado. Entonces, la entrega del pan es el cuerpo de Cristo, es decir, el montaje como el montaje es como que expresa visualmente la idea de lo que es la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, ¿no?
entregado, ¿no? Para la salvación, pues entregado, ¿no? Y cuando sube la copa vemos también en montaje paralelo un plano detalle de sangre cayendo del brazo, ¿no? Una vez ya crucificado, ¿no? O sea que, como te digo, todas las decisiones visuales siempre van como para subrayar una idea narrativa o teológica, porque esta es una película teológica al fin y al cabo. Sí, 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 sí. Sí, sí, además, bueno, toda esa escena que además empieza con la última cena y creo que es mientras le están clavando los clavos Sí, y culmina en ese momento que tú has dicho, ¿no? Y además es que es verdad que con el montaje tiene muchas maneras de narrar cosas. Por ejemplo, hay un momento que creo que es como el primer latigazo que le dan a Jesús, cuando todavía es de noche. Con esta escena que parece noche americana casi, ¿no? Parece como parece que esté narrado de día y luego esté de noche, porque es como una neblina muy extraña. sí, en el Funciona, Monte de los Olivos, sí. eso es el Monte de los Olivos, pero que funciona muy bien. Y cómo en el primer latigazo que le dan reacciona María, ¿no? Que me parece, la primera vez que la vemos y que es como ya el primer síntoma de que ella reacciona al sufrimiento de su hijo, ¿no? Y me está viendo la cabeza, creo que antes hay un juego de montaje muy curioso, que es que está en la luna, que está muy presente al principio, y es como que miran la luna, hay un plano de la luna y luego hay un plano de los escribas, los fariseos, y de uno de ellos mirando hacia arriba y como, o sea, es como que pasan de una escena a otra a través de la mirada, ¿no? De cómo mira a un mismo lado y luego vemos el contraplano de la otra escena, ¿no? De la nueva escena. Y sí, sí, es que si te fijas, prácticamente todo lo que estamos comentando viene de narrar visualmente. O sea, prácticamente no estamos hablando de escenas de grandes diálogos o de que este personaje le dice a este esto o lo otro, sino que todo viene de narrar con imágenes, pues eso, ¿no? Y que viene, por ejemplo, en Apocalipto, por ejemplo, yo creo que la segunda mitad prácticamente de la película o sea, no habla casi nadie, yo creo ahí. Es Sí, todo, posiblemente, es toda acción. es toda acción, es toda acción y es que Mel Gibson tiene un sentido también de la cinética para rodar acción. Ya sé que aquí no es de acción como tal, pero por ejemplo, cómo usa la cámara lenta, es la cinética, ¿no? O sea, esto de el movimiento de cosas dentro del plano. O sea, Sí, esto lo usa como nadie, la verdad, es sin duda. Y a veces, increíble. bueno, sí que hay momentos que la palabra es importante. Por ejemplo, yo creo que es muy significativo para lo que significa el mensaje final de esta película y lo que demuestra que no es una película centrada en la venganza o en el castigo tal, sino en la reconciliación y en el amor. Y eh, en medio de toda la pasión y de todos los tormentos por lo que le están haciendo pasar, también hay un flashback en el que vemos el discurso de las bienaventuranzas, ¿no? El discurso del monte, cómo las bienaventuranzas pues te vienen a decir eso, que perdones al que te hace mal, ¿no? Y que ames al enemigo, porque no tiene ningún mérito amar al que te ama, sino amar al que te hace mal y amar al enemigo, ¿no? Es decir, eso es lo revolucionario del mensaje de Jesús, porque digamos que en la tradición judía y de muchas religiones te decían que, bueno, pues que tú amaras a la gente cercana y que a la gente que te hacía mal, pues ojo por ojo, ¿no? Y él dice lo contrario, ¿no? Dice que lo que tienes que hacer es perdonar y amar al enemigo, ¿no? Entonces, que te metan esa secuencia precisamente, y ahí sí que la palabra es importante, y ahí sí que, claro, ahí sí que no puede Sí, ser visual, porque en medio de una película que se centra en la pasión de Jesús, pues nuevamente deja claro el mensaje, ¿no? Y que los que vieron una película centrada, ¿no? en la violencia y en lo negativo y en
la venganza y en el antisemitismo, ¿no? Y echar la culpa a los judíos, pues yo creo que la propia película desmiente eso, ¿no? Sí, yo estoy contigo. Yo Ujú. no no veo esa sensación. De hecho, es que, en todas esas escenas del pasado, o sea, ahora que las estamos contando, Ujú. hay muchos flashbacks, hay muchos casi es como si en realidad hubiera contado la historia de Jesús, entera o casi entera, pero con esta estructura, ¿no? Sí, Y sí sí. que es sí, sí, dime, di, ¿qué vas No, a decir? más que la historia entera, yo diría que coge los momentos de la vida que son necesarios para reforzar la idea central, ¿no? Que es esa entrega, ¿no? Por los pecados de los demás y ese sacrificio, ¿no? Por eso la última cena era necesaria, ¿no? Porque deja la Eucaristía como, ¿no? como ese alimento, ¿no? Y ese símbolo, el momento de este discurso de las bienaventuranzas, es decir, son el momento del apedreamiento, ¿no? Del no apedreamiento, ¿no? De cuando evita el apedreamiento, ¿no? También para ver cómo cambia la vida de las personas, ¿no? Cómo María Magdalena pues, se ha convertido, ¿no? Y sí que es verdad que abarca mucho, pero en el fondo está todo relacionado con la idea central y lo que es la pasión. Sí, es cierto. Y es cierto, no, se ve muy bien cómo introduce, Jesucristo, pues, bueno, el concepto del perdón, sobre todo, ¿no? Ujú. Que es como que esto es algo ya a nivel de religión, es algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento parecen, incluso en ciertas cosas, contradecirse, Ah, porque sí, sí. porque si en uno es, el ojo por ojo y todo esto, ¿no? Pues en el otro o sea, parece que te diga todo lo contrario. Y sí que es verdad, no lo había visto desde un lado, punto de vista feminista, esta escena de evitar el apedreamiento. Es que, no se llama apedreamiento, se llama, Sí, es verdad. pues, lapidación. Pero que tú dices que en esa época, pero hoy en día, también hay países que hacen, Sí, sí, todavía ocurre en algunos países, ¿no? Y hay mucha gente que se cree que es muy feminista a lo mejor el decir que, yo qué sé, el protestar porque, yo qué sé, porque no haya mujeres sacerdotes, que a lo mejor es algo que se debería discutir en la iglesia, eso es verdad. Pero claro, dices, pero oye, dice, comparas eso con. no es mucho más urgente intentar hacer algo en esos países, pero hay mucho, ¿no? Hay mucho doble rasero ahí. Y Sí. entonces me parece que es una escena que está muy bien para recordar esto, que yo creo que Jesús, sin necesidad de hacer eslóganes ni necesidad de nada, simplemente poniendo en evidencia lo que es la verdad y lo que es simplemente eso, es decir, que nadie tiene derecho a juzgar a alguien porque todos, todos tenemos pecados y todos tenemos fallos y errores, ¿no? Pues es que está dando el ejemplo, ¿no? Y está marcando un camino, ¿no? Eso es lo interesante de la figura. Sobre todo teniendo en cuenta que el delito, si lo quieres llamar así, de adulterio, también sería un pecado, según lo que dice. Es decir, que incluso a los que pecan, ahí está la gracia, ¿no? Claro. O sea, perdona a los que han pecado también, Sí, claro, incluso se podía decir, oye, incluso a lo mejor decir a los sacerdotes que niegan, lo que sé, la comunión a los divorciados o todo eso, pues a lo mejor también es un mensaje también para esos, ¿no? Y decirles, a lo mejor os estáis apartando del mensaje original, ¿sabes? Es decir, que es muy interesante y es siempre volver al mensaje original, porque claro, es que pues el ser humano todo lo que recibe, ¿no? Pues lo acaba filtrando por su filtro personal, ¿no? Cada ser humano, ¿no? Y al final las cosas se acaban deformando, ¿no? Entonces dices, está bien como que en una película como esta te recuerden algo así, ¿no?
Sí, sí, totalmente. El otro flashback que me parece muy, muy emotivo y es en la caída de Jesús cuando se cruza con María, ¿no? Y tienes ese flashback del niño cayéndose y la madre yéndolo a recoger. Esa me parece el momento más conmovedor de la película, porque al fin y al cabo, es decir, de repente por un momento no ves a la figura religiosa que conoces de Jesucristo y la Virgen María, sino que ves una madre y un hijo. Entonces es muy inteligente Mel Gibson con ese flashback, porque consigue que te salgas de esos esquemas de esto no es una postalita, sino esto ocurrió de verdad, ¿no? Y es un sentimiento tan humano como una madre que ve sufrir a un hijo, ¿no? Y ese es el momento que más me llega de cada vez que veo la película, Y pues, curiosamente. pues mira, pues es que me estaba como reservando ese momento para decir que es mi momento favorito Yo también. también vamos vamos a coincidir, pero bueno, hay muchos, o sea, que luego podemos decir. Es Sí, también a cámara lenta. Decías lo de la cámara lenta, leí una cosa curiosa, aparte de las escenas donde es obvio, donde hay una cámara lenta más clara, sí, en el resto de la película sí que he leído que Mel Gibson pidió que se rodara a más de 24 imágenes por segundo, pero muy poco, no sé si a 26 o algo así, de modo que luego cuando pasa a velocidad normal, cuando ves la película, las cosas pasan un poco más lentas de lo normal, pero de modo casi imperceptible, ¿no? Pero de modo que le da como un poco más de peso, más de solemnidad a lo que pasa, ¿no? Y es casi imperceptible, pero en cierta manera funciona, porque lo ves, ¿no? me cuadra totalmente porque te prometo que esto yo ya lo había pensado, que había, pero viendo la película, que había escenas que me he preguntado, ¿esto está a cámara lenta o no? Porque incluso he dudado de si estaba rodado a velocidad normal, pero los actores estaban moviéndose más lentos o algo, ¿sabes? Yo es que creo que juega con distintas velocidades, Sí, siempre un poco más lento de lo normal. Hay cámaras lentas obvias, como la caída del niño, ¿no? Pero hay otros momentos donde es casi imperceptible, ¿no? Y es una sensación muy, muy lograda, ¿no? sí, en escenas sobre todo también de multitudes moviéndose y gritando y tal, yo creo que está muy usado esto, ¿eh? Que están como, o sea, no están a velocidad normal así gritando, están como en un estado muy, es muy raro. Sí, esto, esto así a lo tonto, me parece bastante novedoso, ¿eh? Esto, Sí, es una idea que está eh, bastante inteligente, bastante bien usada, ¿no? queda curiosa esto, sí, sí. Y luego hay otra, fíjate, lo que hablábamos antes, es otro tema que te quería sacar, lo que hablábamos antes de esta mezcla entre ser muy fiel a la realidad y a la vez buscarlo, un sentido teológico, simbólico, se ven en cosas como, por ejemplo, la cruz con la que carga Jesús. Sí, O sea, hay muchos estudios, y ya se sabe desde hace bastante tiempo, que Jesús no cargó con la cruz entera, ¿no? Sino que Jesús y todos los condenados, ¿no? sí, Cargaban con lo que era tiene un nombre, pero ahora no lo recuerdo, digamos, el travesaño horizontal, ¿no? sí. Los llevaban así como a los hombros, ¿no? Llevaban los brazos por encima, ¿no? Y eso era lo que cargaban, si no hubiera sido casi imposible, ¿no? Eh, entonces, cuando Mel Gibson rueda la película, él ya sabía esto, pero fíjate que en este detalle concreto él no busca la fidelidad histórica, sino que busca la imagen porque Simbólica, ¿no? simbólica de Jesús cargando con la cruz, porque es cargar con la cruz de los pecados del mundo. Entonces, nuevamente, eh, él, digamos, tiene como una idea general de fidelidad histórica, pero tiene claro que si tiene que dar preferencia a lo simbólico y a lo teológico, se la da, ¿no? Entonces eso es interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 muy cierto. Sí, porque eh, esa es una de las imágenes más, bueno, más,
del cristianismo, ¿no? Es este concepto de cargar con... de hecho, me hace gracia porque muchas veces se olvida, hay mucha gente que, pues que no es religiosa, ¿no? Pero hay que ver cuántas de las expresiones que usamos en el lenguaje coloquial vienen Sí, de hombre, no cargues con esa cruz, hombre, ¿no? Sí, claro, sí, mucho, tanto. ¿no? No, Como sí, sí, no cargues con o el concepto de vía crucis, por ejemplo, vía crucis, eso, menudo vía crucis estoy pasando, sí. Y, sí, no, sí. y a mí, fíjate que, eh, y volviendo a esto de la cruz, y es verdad que la película es muy impactante por lo crudo de la violencia y tal, pero yo creo que en cierto momento está muy bien que haya una película que sea un shock, porque también podemos caer en la, digamos, en la costumbre de ver las imágenes de la pasión, eh, de habernos acostumbrado a esa idea de, bueno, sí, lo azotaron, lo crucificaron, como algo sí, bueno, y ya, pero ya como, y como en las películas, digamos, de postalita, como la de Cefirelli, ¿no? Jesús de Nazaret, que era una serie de televisión que también se estrenó como película, ¿no? Bueno, que es muy de postalita, ¿no? Muy de cuadros bonitos, un Jesús de ojos azules, muy guapo, tal, no O sé qué. Rey de Reyes, ¿no? Esa que se llama Rey de Reyes. De Rey de Reyes, pues, pero es todo como muy Sí. limpito, muy aséptico, ¿vale? No ves tampoco mucha sangre, pues lo ves ahí crucificado, pero que haya un shock de este tipo y decirte: "No, no, esto no fue así, es que No es ninguna broma esto, ¿no? esto Claro, fue muy duro", o sea, esto fue claro. enormemente, es decir, fue un baño de sangre, básicamente. Es decir, yo creo Sí. que está muy bien, sobre todo con la intención narrativa que tiene detrás la película, ¿no? Entonces, es lo que se proponía, que haya gente que lo vea excesivo, yo creo que es necesario que sea así. Yo entonces, Eh, tenemos todo tipo de todo tipo de versiones dulcificadas. Está bien que haya una, eh, que no sé si exagera en algún momento, pero yo creo que es la más cercana a lo que debió de ser realmente, por lo que cuentan los evangelios, claro. no, y simplemente pensando es que en esas épocas eran muy burros, ¿eh? O sea, que seguramente sería incluso peor de lo que vemos de lo que vemos aquí, porque Mm, no sé, yo estoy contigo en que no me parece que esté fuera de contexto, que sea exagerado, sinceramente, porque quizá en esas películas que tú has dicho, pues también eran otras épocas y a nivel audiovisual, a lo mejor con menos sangre ya impactaba, ¿no? mm, Entonces, sí, claro, como pasa el tiempo, pues no impacta tanto esas películas de entonces. Entonces, para impactar más en el 2004, mm, pues, tenían que hacerlo de esta manera. Pero además es que lo que dices tú, le da una seriedad al tema que de otra forma no hubiera tenido. Y aparte de eso, es que este estilo es muy de Mel Gibson, porque yo estoy pensando ahora en la escena de la muerte de William Wallace, por ejemplo, mm. ya era prácticamente un antecedente de la pasión de Cristo. Pues, incluso, no sé si incluso le crucifican o le atan a unas cuerdas y le tienen como... Le O sea, le torturan, pero claro, realmente en esa película, no hay tanto, no se ve tanto gráficamente, no ves, o sea, ves que coge instrumentos y ves que le hacen cosas, pero no exactamente el qué, y él grita y tal, pero sí, estás sí, muy bien. pero en general en esa película también es bastante burra, ¿eh? Ahí hay en las escenas de guerra. O sea, yo creo que a Mel Gibson le va un poco. Pero bueno, lo que quiero decir es que tiene un sentido. Quiero decir, a lo mejor en esas otras películas de Jesús es que tampoco tienen una intención narrativa tan clara de contar la pasión Claro. y unir lo que es el sufrimiento y cada herida de Jesús a lo que es la redención de los pecados, tal. Entonces, tenía que ser así, no podía ahorrarse nada. Eh, es que está unido, por ejemplo, hay un momento en la flagelación que le están ahí pegando tal y hay un momento en el que él se derrumba en la columna en la que está atado
Sí, y los romanos como que empiezan a recoger porque ya se ha derrumbado, ¿no? Y él se levanta, así. y entonces le empiezan a azotar más y de forma más cruel. Eh, Otros instrumentos claro, peores. y yo recuerdo que hay gente que también comentó esa escena diciendo que bueno, que exageración, que si Jesús está siendo, masoquista o algo así, y dices: "Es que no estáis entendiendo el sentido". Es decir, si él se está entregando por los pecados, él no se podía ahorrar nada, ¿sabes? Es decir, Medias él tintas. Claro, claro. claro, él no va él no está disfrutando. De hecho, él en el Monte de los Olivos le dice le dice: "Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz". Es decir, él, Claro. como en su parte humana, él no quería dar sufrir eso, pero claro, pero una vez que se ha entregado, él no puede ahorrarse nada. Entonces, él, si se puede levantar, se levanta. Eso no significa que esté no se levanta desafiando, no se levanta diciendo: "Aquí estoy, a ver si tenéis narices". No, no, no. Es, el comportarse de forma, ¿no?, entregada y el no ahorrarse nada. Entonces, como espectador sabes que en esta película no te vas a ahorrar nada. Es, Pues porque tiene todo el sentido de lo que está haciendo Jesús, es su misión sí, sí. No, y además es que si permitimos o si nos parece bien, pues que, por ejemplo, Tarantino use la violencia de manera, o sea, porque le gusta, ¿no? Pues no lo vamos a permitir aquí que tiene un sentido, como, exacto. como tú estás diciendo, pues o sea, me parece absurdo no criticar una cosa y criticarlo aquí que está incluso más justificado. O sea, Sí. Pero que no es porque Mel Gibson sea un sádico y disfrute con estas imágenes, ¿qué va? No, no, sino no, que no, no. tiene su sentido, Sí, obviamente, sí, claro. sí, tiene su sentido. Y es que estoy pensando que también. Es que tú fíjate que en la escena esta que le están azotando, es verdad que es muy dura y es muy gráfica, pero hay mucho también de efecto de sonido. O sea, no siempre se ve todos los latigazos. O sea, también hay un poco de latigazo que solo se escucha y vemos la cara de María Ujú. eh, pues que no puede, que cierra los ojos porque no puede ni ver eso. O este plano que tú has dicho, que son las manos de Mel Gibson, que es como muy simbólico, ¿no? Que está como atado y solo vemos las manos y cómo recibe los latigazos. O sea que también se usa el fuera de campo en Sí, algún caso. O sea que, o sea, no estoy diciendo que no sea dura la escena, lógicamente, pero que podría haber sido más si la intención hubiera sido la casquería, ¿no? sí, claro, por supuesto. Claro, claro. Él se inspira en, aparte de los evangelios, obviamente, pero que también sacó inspiración de un libro de una mística alemana, ahora no recuerdo el nombre, Ana Ca Ana Caterina, no me acuerdo, que escribió un libro sobre visiones que tuvo ella de la de la pasión de Jesucristo, ¿no? Ajá. Pues bueno, pues es un libro bastante conocido en el mundo católico y de ahí saco también algunas imágenes, ¿no? Sí, puede ser Ana Katarina Emmerich, o sí, puede ser. Exacto, Emmerich, Esa. esa Sí, es, sí, sí. eso es. Sí, sí, sí. Sí, pues nada, también, no, lo que te iba a decir antes es que también se me está ocurriendo que en Hasta el último hombre, que por cierto es una película que a mí me encanta. O sea, ya sé que pasó un poco desapercibida. No veo o escucho grandes elogios a esta película como una de las obras top, pero a mí me parece fascinante y tiene mucho de esto también, ¿eh? Porque todas estas escenas del protagonista salvando gente, cubierto de sangre y de barro, y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo, tiene también un poco de este sentido de Via Crucis también, un poco Sí, de, está ¿sabes? en la, en las creencias de Gibson y en su forma de entender. Entonces, él coge esa historia, que también es una historia real, y sí que tiene relación, claro. Y es una estupenda película, como dices. Yo creo que con Mel Gibson, pues ya pasa que
que hay gente que ya lo le puso Sí, ya le tiene la tomada la cruz, matrícula. mejor dicho, y haga lo que haga, pues no se lo van a perdonar, ¿no? Pero bueno, sí que esta película supuso también un reencuentro con el Gibson director y aunque hubo gente que le hizo un poco el vacío, también tuvo otra parte de críticas bastante buenas y yo creo que es una película que merece la pena que la gente vea. Sí, sí, totalmente. Yo la recomiendo 100%. Me gusta incluso más que Apocalipto esta, ¿eh? Sí, a mí Esta, también. esta me gusta mucho, mucho, mucho. No sé si has visto una que es la única que yo no he visto, que es su primera película del 93, que se llama El hombre sin rostro. Sí, sí, la vi en su momento, pero no recuerdo mucho. Recuerdo Y, que me gustó, es una historia interesante, pero ujú. no te podría hacer relaciones de temáticas o tal, porque la vi en su estreno y no la he vuelto a ver. Ah, vale, vale. Tendría que revisarla. Entiendo. Son ya 25 años. Sí, sí, ya ha llovido. Si ya había llovido del 2004, imagínate de esto. Sí. Pues nada, bueno, bueno, te preguntaría por tu momento favorito, pero lo has dicho, ¿no? ¿Se puede decir? O... Coincidido, sí, el Ah, es momento que sí. que del encuentro, ¿no? De la Sí, sí, caída de sí. Jesús, ese flashback que mete, ¿no? De la madre, es el momento más emotivo. Pero bueno, si como hemos coincidido en este, si tuviera que elegir otro, pues sería también el momento en el que Jesús evita la lapidación de María Magdalena, que me parece Oh, sí. de una potencia y de un desafío enorme para el mundo de hoy, que es tan de pose en muchas cosas, ¿no? Sí. Y decir, ahí en la Palestina del siglo I, cuando cuando lapidaban mujeres, pues sí que tiene mérito, ¿no? El ser feminista y sin eslóganes ni cosas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Bueno, bueno, eso. Esta escena, además es que la escena que nos ha gustado a los dos, que es nuestra favorita, es que yo tengo que confesar que estaba como aguantándome las lágrimas toda la película y en ese momento ya no he podido aguantar más. O sea, Yo igual. eso ha El sido... momento en el que toda la tensión que llevas acumulada se rompe, porque se rompe, sí. es que digamos que aunque estás viendo algo que está pasando realmente, no dejas de ver algo que está en la iconografía con la que hemos vivido, que es la iconografía cristiana, pero esto de repente te Es muy lleva cercano, al claro. nivel básico de una madre y un hijo, ¿no? Entonces es brutal, sí, sí, el impacto emocional es brutal. La música, cómo está incluida ahí, es decir, cómo está montado la caída del niño, la caída del de mayor y con la madre corriendo en ambos casos y la Mm, entrada de la música, eso es que de montaje y de todo, eso es apoteósico, es una escena increíble, increíble, una increíble. grandísima escena, sí. Y Y luego está la actriz esta, que vuelvo a insistir, esta señora rumana, totalmente, que no sé si no la he visto yo en otras películas, seguro que ha hecho otras películas en su país y en otros. Está impresionante cómo lo expresa todo con la mirada, lo expresiva que tiene la mirada y cómo emociona sin llorar demasiado durante la película. eso es. Estoy viendo aquí y ha hecho películas sobre todo de cine europeo. Ujú. Eh, No, no, bueno, yo no conozco la mayoría y en casi todas es muy secundaria ella, ¿eh? Parece que no ha terminado de despuntar, pero aquí hace un trabajo increíble, estoy de acuerdo. Y mira, la otra escena que yo voy a destacar, ya que hemos coincidido, pues voy a destacar yo otra, que no parece a priori nada especial, pero voy a destacar el de la madre y el hijo en esa escena tan cotidiana, ¿no? De carpintero. Y porque además me gusta porque siempre parece que se asocia en todas esas historias como el nombre de la rosa, ¿no? Que parece que la risa esté vinculada a lo diabólico, ¿no? Ujú. Y siempre parece que nos pinten a Jesucristo y a estos personajes religiosos como seres que siempre están pensando en la Sí, trascendencia de todo sí, y sí. parece que no rían nunca ni que tengan momentos cotidianos. Y aquí, ¿cómo hace bromas él con su madre? Mm. Me Es que, encanta, me es que encanta. además es un cristianismo más auténtico, porque realmente Jesús y el Evangelio es una reivindicación muchas veces también de la alegría, ¿no?
claro. y el propio Jesús lo defiende, la alegría y la infancia y todo lo que, es decir, que es mucho más auténtico. Digamos que eh, es más lo que ha seguido muchas veces a Jesús, a veces que, pues eso, que la iglesia que la ha seguido pues ha tenido más acierto en seguir su mensaje y menos acierto, y hay veces que vuelven todo como una solemnidad y un oscurantismo, ¿no? Y cuando en realidad el cristianismo originalmente es una religión pues de luz y alegre, ¿no? Porque Claro. al fin y al cabo y por eso la película, esa es otra cosa importante, acaba con la resurrección, ¿no? Es decir, Es verdad, no lo hemos dicho, pero no acaba, porque yo ahora que la he visto, en el plano este de María mirando a cámara, ujú, pensaba que eso iba a ser el último plano. Me daba la sensación, pero no, hay aún... bueno, luego está, creo que lo del diablo, que esto no me ha gustado, o de la tentación, que este plano cenital que no me ha gustado nada, pero luego tenemos la resurrección y además, ¿cómo está rodado? Es que este hombre rueda súper bien, ¿eh? sí, sí, sí. ¿Cómo está Mm, rodado eso? Madre sí, mía. no solo plano además, ¿no? Que ves. Además Eso es es. muy curioso porque también leí que la palabra que se usa en el Evangelio original sobre, porque tal como lo traducen es como que los apóstoles cuando entran en el sepulcro se encuentran el sudario vacío, ¿no? Pero la palabra, por lo que yo he leído, es una palabra que viene a decir como ahuecado, es decir, como que lo que había dentro de repente es como si desapareciera, ¿no? No, no como si se hubiera quitado el sudario, sino como si se hubiera quedado eh, Ajá. ¿no? Y entonces visualmente está mostrado eso. No sé si te acuerdas del plano, pero según va entrando la luz en el sepulcro, Sí. ves como el bulto que hay dentro del sudario, de repente Ah, sí. empieza, empieza a aplanarse el sudario, ¿no? Como Sí. si físicamente desapareciera de ahí, ¿no? Y justo el plano acaba y ves a Jesús al lado del De sudario. perfil, ¿no? Y de perfil y cómo se levanta, ¿no? Y Sí, 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 sí. cómo O se sea, levanta y ves la mano, ya para que no haya ninguna duda, le ves sí, sí. con la mano atravesada. Claro, Sí. tenía que acabar así. Es curioso porque, por ejemplo, Jesucristo Superstar, que también es una película pues, mítica desde la época hippie, que Sí. en la época hippie pues, hubo también una especie de reivindicación de la figura de Jesús, pues, también tiene ciertos valores cercanos a ese movimiento y tal, y entonces, pero curiosamente en esa película no hay resurrección. En esa película, después de que muere Jesús, los apóstoles como que recogen todo y se van como tristes y ahí acaba la película, ¿no? Y dices, falta algo, es que Ya, el cristianismo sin la resurrección le quitas el elemento más potente, ¿no? Y claro. la convierte en una religión de luz, claro. Y bueno, antes de acabar, te voy a preguntar Sí, muy rápidamente porque es una película que yo no he visto, pero y tú seguro que la has visto, y es preguntarte tu opinión ya por mi curiosidad personal, que es esta de Scorsese, que se llama La última tentación de Cristo, si no me equivoco. la última tentación de Cristo, que fue tan polémica en su momento. ¿Qué tal está esta película? Tú la has visto, ¿no? Supongo. Todas las de Scorsese es muy interesante, yo recomiendo verla. En realidad, cuando salió creo que en el 88 por ahí, Sí. la gente, hubo protestas en los cines y tal, y yo creo que muchos cristianos que protestaron sin ni siquiera haberla visto se equivocaban. Pues hablaba en efecto, hay una escena de sexo de Jesús y tal, pero hay una cosa que se le olvida a la gente, es decir, la película se pone en el momento de la crucifixión y entonces es como, en efecto, como dice el título, la última tentación. De repente le aparece también un personaje tentador, ¿no? En este caso en forma de una niña, que le Sí. viene a decir, tú no tienes por qué pasar esto, o sea, tú ya has cumplido, no tienes por qué finalizar con tu vida, tú puedes vivir ahora como un hombre normal, ya con lo que has hecho es suficiente. Y entonces él se baja de la cruz y entonces él empieza una vida como hombre normal, ya desdivinizado. Entonces en esa vida normal ves que sí que tiene una mujer entonces, claro, obviamente es muy chocante
ver una escena de sexo en el que meten a Jesús y tal, pero si piensas en el contexto, eh, bueno, pues está dentro de esa narrativa y de hecho al final, curiosamente, al final de la película volvemos a la escena de la cruz y es como una visión que ha tenido Jesús, que es esa tentación de yo no Lo que tengo hubiera sido, ¿no? Un poco, ¿no? y la tentación de haber vivido como un hombre normal, pero él dice, no, no, él decide quedarse y morir en la cruz, ¿no? Que era su misión. Entonces, lo que hemos visto, incluido el sexo, la familia que tiene y todo, es la tentación que le presentan delante, ¿no? Con lo cual, la película mmm, está dentro de lo que podía ser la doctrina cristiana. Lo que pasa es que, bueno, antes de todo esto te presentan, sí que es verdad, un Jesús con mucho conflicto entre su lado humano y su lado divino, que a veces que en el fondo se basa en momentos del Evangelio que se pueden entender así, ese eh, que pase de mí este cáliz, o incluso en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Es decir, Claro, sí, sí, sí. Jesús tiene momentos de debilidad también, ¿no? Y le tienta también en el desierto, es decir, que hay momentos del Evangelio que dan pie a esto. Es una idea que a mí me parece una buena idea. Lo que pasa es que, claro, representar esto gráficamente en una película es muy Es importante, polémico, entonces iba a ser claro. polémico, pero de hecho, bueno, Scorsese es un cristiano en conflicto constante, es decir, él es creyente, pero tiene mucho conflicto con su forma de entender el cristianismo y se acerca, se aleja, eh, pero él no es ni mucho menos un provocador ni un ateo que quiera No, no, no. romper la imagen de Jesús ni nada parecido, ¿eh? O sea que es curioso. Y en cambio es curioso como la propia Iglesia Católica recomendaba la película El Evangelio según San Mateo que hizo Pasolini, en Sí. la que es verdad que mm, está todo sacado del Evangelio, tal No cual. parecía nada polémico quizá, ¿no? No Pero parecía nada polémico, pero Pasolini, que no era creyente, te presenta una visión de Jesús totalmente desdivinizada. Se ve claramente que él te presenta un Jesús humano y entonces es curioso que la Iglesia recomienda esa, porque a lo mejor ven que se pegaba mucho a la letra, pero dices, pero en el fondo, en el espíritu, yo creo que es más cristiana la de Scorsese, ¿no? Aunque sea polémica y tenga esas imágenes que a lo mejor para un creyente son muy duras, ¿no? Pero es así. también, que estoy viendo aquí ahora la ficha de la película y también estaba por ahí Paul Schrader, que es otro también con problemas bueno, de culpa, de la religión, Sí, sí, personajes atormentados. De hecho, tuvieron una relación laboral sí. durante varios años, ¿no? Sí. Y, y Hizo una bueno. película del exorcista, Paul Schrader, si no recuerdo mal. Sí, exacto. Y luego también tiene una película que se llama Aflicción, por ejemplo, Mm. que tiene un personaje también. Es que no sé muy bien cómo definirlo, pero son estos personajes en constante, que si la culpa. Sí. O Ujú. sea, Sí, sí. son conceptos muy, muy religiosos, sí, sí, sí. Ujú. Pues nada, bueno, pues no sé si te queda algo por añadir o No, yo creo cerramos. que hemos tocado lo más importante y bueno, la gente que no lo haya visto o que la haya visto hace mucho, pues que es un buen momento ahora en Semana Santa para verla y que le echen, que le echen valor porque es una película dura de ver, pero que cinematográficamente, sea creyente, no creyente, ateo, medio pensionista, lo que sea, es una estupenda película y que incluso para los no creyentes tiene valores interesantes, o sea que yo la recomiendo. Sí, 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 yo, exacto. Bueno, lógicamente yo también la recomiendo y sobre todo incidir un poco en eso, ¿no? En que no hace falta, yo creo, ser creyente para disfrutarla, ni mucho menos, ¿eh? Eso es. Quizá lo que sí que es importante para disfrutarla es no tener prejuicios, ¿no? O sea, Exacto. No acercarse a ella pensando ya que va a ser antisemita, va a ser exacto. no sé qué. Es decir, entender lo que te quiere contar, entender el contexto y que es una película que sí que es confesional, pero que incluso desde el punto de vista de pues por ejemplo, lo que hemos hablado de la lapidación, pues puede ser un punto de vista interesante o esta idea
del perdón es decir, no hace falta ser religioso para abrazar esas ideas, ¿no? Creo yo. Sí, sí, totalmente. Así que nada, bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo, suscribiros al canal y comentad en la caja de comentarios si habéis visto la película, si os gusta o si estáis de acuerdo con nosotros, si no, cualquier cosa, nos lo comentáis y nada, subiremos más vídeos siempre. Así que nada, hasta la próxima.